gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Él es quien gobierna, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cantémoslo juntos y adoremos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Muy buenas noches, jóvenes, chicos, en el lugar de donde nos esté viendo en este momento. Es para mí un gusto poder saludarles. Mi nombre es Mario Rodríguez y te doy la cordial bienvenida a este servicio de jóvenes de este sábado 31 de octubre del año 2020 de la Iglesia Vida de las Asambleas de Dios, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Yopal, Casanare. Quiero pues invitarte que tengas tu agenda, tu cuaderno de notas, tu Biblia a la mano, porque vamos a estar buscando unas citas bíblicas que nos van a dar luz sobre lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a estar aprendiendo, lo que les voy a estar transmitiendo en esta noche. Así que la gloria sea para Dios por permitirme estar delante de ustedes en esta hora, porque solamente Él es digno de la gloria y de la honra. Así que les invito, se dispongan en sus lugares que estén, vamos a hacer una oración
para darle apertura a este servicio. Padre Santo, Dios maravilloso, en esta noche me presento delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y presento delante de ti, Padre, en toda reverencia y toda mansedumbre, cada uno de mis hermanos que están presenciando este servicio en el lugar donde se encuentren, que solo tú sabes a dónde es, Padre Santo. Clamo por cada uno de ellos, Señor, en esta hora. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la multitud de tus gracias y tus misericordias. Y pido, Padre, que esta palabra que vamos a hablar en esta hora sea palabra de vida, palabra de revelación, palabra de exhortación, palabra que traiga luz verdaderamente a las vidas y que traiga enseñanza, Padre Santo, a cada una de las vidas que van a estar oyendo esta palabra. Padre Santo, presento cada persona que está en vivo y en directo o que nos está viendo retransmitido esta transmisión, Señor. Le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamo sobre cada uno de ellos tu misericordia, tu gracia y tu benevolencia. Padre Santo, yo te bendigo en esta hora, me presento en esta hora, te pido la guianza, Santo Espíritu, para que me guíes a toda verdad. Sabemos que tu palabra es verdad, para que tu palabra sea verdaderamente en esta tarde expuesta de manera excelente por medio de tu siervo, Señor. Te bendigo en esta hora, te doy gracias porque digno eres de la gloria y la honra, y yo estoy aquí porque así tú lo has determinado por tu gracia y tu misericordia, Padre. Así que te bendigo en esta hora, te doy gracias por este servicio, gracias por cada joven, cada persona que nos está viendo, gracias por tu iglesia, Señor, que a pesar de las dificultades de estos tiempos sigue trabajando, avanzando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, nuevamente bienvenidos todos ustedes. Vamos a estar hablando el día de hoy de un tema muy interesante titulado Un joven que se reforma para Cristo. ¿Cómo? Un joven que se reforma para Cristo. No estamos hablando solamente de jóvenes. Si de pronto tú eres una persona mayor o eres todavía un niño y estás viendo esta transmisión, esta palabra también es para ti, porque la palabra de Dios es para toda persona, sin discriminar raza, sin discriminar género, sin discriminar tribu, pueblo, lengua ni nación. La palabra de Dios es para todo el que la quiera, el que la crea y el que la quiera estudiar. Vamos a estar estudiando inicialmente, les invito a que me acompañen a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 al 10 y 12 el versículo 1. Vamos a ir entonces Eclesiastés 11, versículo 9 al 10 y 12 el versículo 1. Nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Quiero que te quedes con esta palabra en tu mente. No es la base de nuestra prédica, pero viene al caso. Así que quiero que veas algo muy importante que nos dice. Sí, vivamos en movimiento, vivamos en acción, pero acordémonos de Dios ahora. Esta palabra está llegando a tu vida no por casualidad, sino por causalidad. Hay una razón por la cual tú estás hoy acá escuchando esta palabra, porque Dios no hace absolutamente nada en vano. Absolutamente nada en vano. Así que vivamos en el presente y escuchemos esta palabra ahora y hagamos lo que esta palabra, lo que yo te voy a estar hablando en esta noche. Pongámoslo por obra, porque mañana no existe, porque si dejamos para mañana, para el otro mes, para la otra semana, el otro año, posiblemente ya no haya tiempo para hacerlo. Posiblemente ya no existamos en este mundo y sea demasiado tarde para verdaderamente tomar una decisión de ir hacia Cristo. Bien, hoy 31 de octubre, muchos lo asocian con la fiesta de los muertos, con la fiesta de las brujas, con los dulces para los niños, con una cantidad de cosas, pero quiero decirte que hoy es el cumpleaños número 503 de la Reforma Protestante.
La Reforma Protestante hace 503 años fue iniciada por un hombre que se llamó Martín Lutero. Vamos a hacer un poco de historia y luego nos vamos a dar cuenta por qué es importante y verdaderamente es muy valiosa esta información para tu vida. ¿Cómo inició la reforma protestante? Inició por este señor Martín Lutero, que coge 95 tesis y va y las clava en la puerta del castillo de Wittenberg, de la iglesia del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre. Y luego se fueron añadiendo algunas personas que eran también muy versadas en lo que era la doctrina de ese tiempo y fueron apoyando esta causa de la reforma. Así que fue creciendo, multiplicando personas que se añadían cada día más y fueron tildados en ese tiempo por la Iglesia Católica Romana, como lo es hoy en día, como herejes, como disidentes, como personas que no se acogían a lo que ellos determinaban. Ahora, yo quiero que tú veas algo muy importante. ¿Por qué surge la reforma? Quizás tú hayas escuchado, quizás no hayas escuchado acerca de la reforma protestante, pero hay mucha desinformación que no va al caso ni a la verdad. Esta semana que se está yendo, estuvimos en un estudio de un seminario llamado Las Doctrinas de la Iglesia, o las doctrinas verdaderamente con las cuales se fundamenta nuestra fe, y estudiamos un poco este tema de lo que tiene que ver con la reforma. Verdaderamente la reforma es una luz que vino después de 1000 años de oscuridad. Viene nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, luego los apóstoles durante cerca de 100 años de ministerio, luego vienen los padres de la iglesia durante aproximadamente 400 años, y luego viene un tiempo de oscuridad, de oscurantismo sobre la fe y sobre el alimento espiritual para las gentes y las naciones y toda la tierra prácticamente. ¿Por qué? La palabra de ese tiempo, la Biblia de ese tiempo, que ya había sido sobre el siglo III, había sido ya canonizada, o sea, colocada cada libro como lo conocemos hoy en día, había sido guardada en los monasterios, guardada en las iglesias, pero no era dada al público, ¿sí? Es como cuando se hace el mercado, se compran frutas, verduras y se guardan y se le dice a los niños: tú no puedes tocar esto no es para ti, y tú vas a comer lo que yo te dé. Aun cuando se sabe que allá hay una abundancia de comida que al niño podría gustarle, no va a poder él elegir, sino que yo le voy a elegir qué es lo que yo quiero darle. Y eso era lo que hacía la iglesia romana en ese tiempo, durante esos 1000 años. Enseñarle al pueblo lo que le quería y lo que a ellos le convenía enseñarles. Dentro de eso, pues habían una cantidad de falsas enseñanzas, como vemos, por ejemplo, que era pues obviamente las indulgencias, que era como que tú podías llegar y comprar una reducción de tu castigo después de la muerte, podías pagar por perdón, podías prácticamente dar un dinero para que no sufrieras el castigo, de una manera verdaderamente muy terrible, que no es verdaderamente sustentada de ninguna manera por la base y el escrutinio de la palabra. Otras cosas que aún hoy en día vemos era que en ese tiempo estaba el Papa como autoridad única y suficiente en la tierra, reemplazando a Cristo, ¿sí? O sea, el Papa, el representante de Cristo en la tierra, lo cual la Biblia no avala por ninguna manera. Él avala es a la iglesia, al cuerpo de la iglesia, que somos representantes de Cristo en la tierra y que clamamos como si fuera Él mismo por arrepentimiento a cada persona, tribu, pueblo y lengua. Entonces, los ritos, la idolatría y una cantidad de cosas, obviamente, que salían del catecismo católico, que era el que había reemplazado la verdadera Biblia, cuando sabemos que la Biblia es la única y suficiente base de una verdadera fe. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Entonces viene la reforma, vienen las 5 solas que hablamos hace unos sábados acá, acerca de las 5 solas, que son sola escritura, que es solo la palabra, que es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo la gloria para Dios. Eran las 5 solas que estaban incluidas dentro de esas 95 tesis. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? ¿Cambia? ¿Se transforma? ¿Se arrepiente? De ninguna manera. Viene la contrarreforma en el año 1545, inicia por el Concilio Ecuménico de Trento. Esto es historia, tú puedes constatarlo si gustas en internet. Y finalizó en el año 1563, convocada para contrarrestar la reforma de Lutero. O sea,
Sale Martín Lutero, coloca las 95 tesis, revela la verdad al mundo que había estado escondida durante 1000 años. El mundo se asombra, dice, pero esta verdad no la conocíamos porque nadie nos la había mostrado. Empiezan a cambiarse para el lado de la reforma y entonces la Iglesia Católica se para y en vez de ver que esa era la verdad, montan una contrarreforma en el Concilio Ecuménico de Trento. ¿Qué es ecuménico? Básicamente que es una comunidad donde no se distingue la religión X de la religión Y, sino como que todos los que tienen cosas en común se reúnen para un propósito determinado. Y entonces pasa esto, ¿pero para qué? Para contrarrestar la reforma. No arrepintiéndose, no diciendo que ustedes tienen razón con base bíblica, tienen razón con doctrina bíblica, tienen razón, sino para contrarrestar, para volver a afianzar verdaderamente su engaño y su mentira. Entonces pasa todo esto y verdaderamente hay algo dentro de esa contrarreforma que es algo verdaderamente lamentable y que es algo que hiere y ha herido a través de los siglos el pensamiento, el sentimiento y la emocionalidad de la humanidad. Y es algo que se llamó la Santa Inquisición. La Santa Inquisición salió de ese Concilio Ecuménico de Trento junto a muchas otras cosas más. ¿Qué es la Santa Inquisición? Pues fue donde se crearon tribunales, donde se creó una cantidad de herramientas y maquinarias para castigar a los disidentes o protestantes que ahora podían tener la Biblia y poderla estudiar y poderla leer y entender la verdad por sí mismos y no esperando que le dieran las migajas que le daba la Iglesia Católica a su acomodo y a su manera. Cuando vemos esto de la Santa Inquisición se nos vienen muchas cosas a la cabeza y muchas de ellas son verdad. Vienen torturas, se quemaban a las personas, se mutilaban, se mataban de las peores maneras posibles de imaginar, de las peores torturas posibles, simplemente porque no estaban de acuerdo con la Iglesia de Roma, porque no estaban de acuerdo con el catecismo, porque no estaban de acuerdo con el Papa. Y ojo acá, yo quiero que tú me prestes mucha atención. Ese tema no estaba avalado por Cristo. Porque recordemos que Cristo claramente dijo en su palabra a los apóstoles que antiguamente en el antiguo pacto se decía ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y la Santa Inquisición no hacía eso. Si tú estabas en contra de lo que la Iglesia Católica decía, automáticamente pasabas a un tribunal y si no te arrepentías de lo que estabas diciendo, aunque fuera la verdad, automáticamente te quitaban la vida, de muchas maneras, a veces en hogueras, de una manera terrible. Y eso verdaderamente nos da luz de que verdaderamente la Iglesia Católica nunca fue, no es y nunca será la Iglesia de Jesucristo. Verdaderamente nunca será, porque las cosas que hizo, hace y aún hará son cosas verdaderamente terribles que muchos de nosotros desconocemos en su totalidad o parcialidad. Conociendo lo anterior, vamos a entrar ahora en doctrina, vamos a entrar ahora en palabra para entender algunos principios, porque verdaderamente la palabra de Dios nos habla de algo, nos muestra algo, pero nos dice cómo podemos actuar o qué debemos hacer. Ahora, conociendo lo anterior, ¿qué debemos hacer? Inicialmente dos cosas. Adquirir inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se obtiene la inteligencia? Con el conocimiento del Altísimo. Con el conocimiento del Altísimo. Y adquirir sabiduría, la segunda cosa. La primera es adquirir inteligencia y la segunda es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es temor de Dios. Temor de Dios, respeto de Dios, honra a Dios por lo que Él es, porque se la merece, por todo lo que la Biblia nos habla y lo que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra propia carne. Vamos a ir a Proverbios, vamos a buscar Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y nos dice, nos dice, capítulo 9, versículo 10, nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿El qué? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, si yo temo a Dios,
yo empiezo a ser sabio. Pero además, si yo añado a eso conocimiento, estudio de la palabra, yo estoy siendo verdaderamente inteligente y sabio a la vez. Inteligente y sabio. Ahora, cuando yo empiezo a ingresar en esa materia de estudio de la Biblia, empiezo a entender muchas cosas, como ha sido mi caso y el de millones de personas en la historia alrededor del mundo que cambiaron sus vidas porque un libro como este llegó a sus vidas, como fue mi caso cuando era apenas un niño de aproximadamente 7 años de edad. Puntos importantes a tener en cuenta. Vamos a ir a 2 Pedro 1, 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es invención humana, sino inspiración divina a través de los santos hombres de Dios. Entonces, ¿qué nos implica esto? Tener por encima de todo concepto, dogma, hipótesis, idea o teoría humana, la sola Escritura, la palabra de Dios. Tenerla por encima de todo. Fíjate que yo tuve algunos problemas cuando era aún prácticamente niño o ya prácticamente adolescente, porque yo daba muchas veces igual de valor o de importancia a teorías, a hipótesis, a razonamientos filosóficos, incluso algunos temas de ciencia que tiempo después fueron desmentidos, le daba el mismo valor o a veces incluso valor superior al de la palabra de Dios. Para darme cuenta años después que esas teorías resultaron siendo falsas, que esos descubrimientos eran engañosos, que esas pruebas habían sido adulteradas y que no correspondían a una verdad inescrutable. Verdaderamente es importante eso. Primero, que adquiramos sabiduría e inteligencia y tengamos en consecuencia, en gran estima, la palabra de Dios por encima de todo. Absolutamente por encima de todo. ¿Y cómo la vas a tener tú o cómo la voy a tener yo por encima de todo? Estudiándola y conociéndola. Es la única y suficiente manera. Nunca será suficiente con que tú asistas una vez cada semana a la iglesia, que te hablen unos versículos de la Biblia, para que tú te veas un video en YouTube 2 o 3 veces a la semana. Si tú no la lees, existirán tantos vacíos en tu vida de doctrina que algún día te vas a dar cuenta que estarás habiendo creído en cosas que ni siquiera eran verdad. Siguiente, filtrar todo conocimiento, sin importar quién lo haya proferido, por medio de la Biblia. Y vamos a ir a Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día eso pasa. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. No lo digo yo, lo dice la palabra, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
lo dice por segunda vez. ¿Qué es anatema? Es maldición. Prácticamente está diciendo, si alguien viene y le dice algo diferente a lo que está en la Biblia, sea maldito. Porque está violando la base irrefutable y innegable de la palabra, que es Cristo. El centro, la columna vertebral, la médula de la palabra es Cristo. Ahora, cuando yo filtro todo conocimiento que me llegue a través de la palabra, porque quiero hacer un paréntesis acá. No sé si tú estás estudiando en el colegio, en la primaria o quizás ya en la universidad. En la universidad más que todo, y ya en el colegio, en el bachillerato, en la secundaria, tú te vas a encontrar con libros que tienen teorías, que tienen información que no corresponde a la verdad. Empiezan a hablarte de la evolución del hombre, empiezan a hablarte de que el hombre tiene no sé cuántos decenas de miles de años, empiezan a decirte de que el hombre desciende del mono, empiezan a decirte que la Tierra surgió del universo del Big Bang. Y si tú no has puesto la palabra de Dios como filtro de todo lo que se dice y todo lo que se habla y todo lo que está escrito por el hombre, vas a empezar a creer en esas cosas y tu mente va a divagar en unas cosas que a la hora de la verdad no tienen ni razón ni sentido. Así que es importante, porque es que hay algo que pasa hoy en día, y es que tenemos a muchos hombres en concepto de infalibles, y nosotros los hombres, llámese presidente, llámese primer ministro, llámese profesor de Harvard, llámese egresado de Lomonosov de Moscú, llámese premio Nobel, llámese como se llame, no tiene la calidad ni el calibre ni la altura para ser infalible. Nunca. Nunca lo será, ni siquiera Salomón. Y si tú quieres, estudia la historia de Salomón, el hombre más sabio y más rico que existió en la tierra. Él era falible. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Que no somos ni los más sabios ni los más ricos de la tierra, podemos ser falibles. Así que no tengamos ningún hombre por infalible, salvo la palabra de Dios. Esa sí es infalible. Siguiente, regir toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Cuando digo todo, quiero que me entiendas que es integral. Cuando yo digo toda mi vida, es en el amor, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, en los estudios, en los negocios, en el dinero, absolutamente todo. Manejémoslo de una manera integral y rijámoslo a todo por la palabra de Dios. Vamos a ver dos citas. Vamos a ir a Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nos dice la palabra. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí estaba hablando Dios a uno de los líderes, de los caudillos de Israel, que verdaderamente fue una de las personas más importantes en el tema de la conquista de la tierra prometida. Y le está diciendo que para él tener éxito en la empresa tan grande que tenía que poner por obra, meditar, estudiar, guardar la palabra de Dios. Así sea muy pequeño lo que estemos haciendo, lo que tú estés haciendo, el propósito que tú tengas en tu vida, yo te invito a que lo hagas, que pongas la palabra de Dios como régimen de tu vida, como algo por sobre lo que no puede estar nada más. Creer, siguiente punto, creer en lo que la palabra nos promete, que habrá recompensa. Creer en lo que la palabra nos promete, que habrá recompensa, pero ojo aquí, no solamente para justos, sino también para injustos. ¿Sí? Yo no puedo creer que solamente lo bueno de la Biblia es verdad. Yo no puedo creer que si la Biblia dice que yo voy a tener dinero, que yo voy a ser feliz, que yo voy a ser bendecido, que yo voy a hacer tantas y tantas cosas, eso es verdad. Pero si la Biblia me dice que si yo erro, que si yo renuncio, que si yo niego a Cristo, que si yo soy blasfemo de la palabra, también me va a ir bien. No,
La Biblia es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si tú aún tienes dudas, es porque quizás no has estudiado en profundidad la palabra, o te faltan años por vivir, o te falta ver el espejo de la sociedad y de la gente a través de la historia. Pero la Biblia es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que promete lo cumple. Y cuando tú empiezas a estudiar allá el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que hubieron profecías en los tiempos. ¿Quién fue el primer profeta? Prácticamente, hablemos del profeta dentro de los seres humanos, hablando de los seres humanos, fue Noé. Y Noé decía, va a venir diluvio, va a venir destrucción, la tierra se va a negar, todos van a morir, caminen conmigo, arrepiéntanse y caminen conmigo. Y le decían, usted está loco, usted perdió el juicio, perdió la cabeza, ¿cómo así que es que un diluvio que va a llover del cielo cuando nunca ha llovido del cielo? Porque en ese tiempo la tierra dice que salía un vapor que regaba la tierra, pero no llovía. ¿Qué pasó? Se cumplió la profecía. Luego allá antes de eso, en Génesis 3:15, si no estoy mal la cita ahora, se promete que de la simiente de la mujer nacería aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Y se cumplió en Jesucristo nuestro Señor. Ahora hubieron muchas más profecías a lo largo de toda la Biblia y todas se cumplieron. Así que lo que la Biblia promete lo cumple sin demora y sin tardanza, sino el momento justo y exacto. Vamos a ir a Apocalipsis, ya vamos a estar acabando, nos faltan solamente 3 puntos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 y 8. Apocalipsis, para los que me conocen, saben que no puede haber prácticamente una prédica en que yo no cite Apocalipsis. Algunos le tienen miedo, pero para mí es el libro favorito de la Biblia. Apocalipsis 21, versículos 5 al 8 nos dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Atención al versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay 2 promesas de Dios acá. Promesas para el que venciere, o sea, el que se mantenga en Cristo, en la palabra, firme, inamovible. Hay una recompensa muy grande, pero también algo muy terrible para los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, hechiceros, mentirosos, idólatras, y etcétera, etcétera. Así que yo quiero que tú entiendas que hay una recompensa para justos e injustos al final de los días, al final de los tiempos. Por eso, lo que decía al principio, de que hoy es el momento de arrepentimiento. Hoy es cuando Dios te llama y te dice, conviértete de tu mal camino, renuncia a la vida que has llevado doble hasta ahora, abandona el pecado, abandona la doble moral, abandona la mentira, el engaño, la traición y arrepiéntete. Y ven a mí y yo te perdonaré y nunca más me acordaré de tus pecados, dice la palabra. Pero si no lo haces porque dices, no, yo quiero seguir disfrutando de la vida, yo soy muy joven y voy a arrepentirme cuando ya tenga tantos años. Déjame decirte que nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada y más en estos tiempos tan oscuros y tan difíciles. Siguiente punto, penúltimo, vamos a ir a Hebreos, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos la carrera que tenemos por delante
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice acá? Puestos los ojos en Cristo, no en el hombre, no en mí, no en un líder, porque somos falibles, podemos fallar. Sí, en Cristo, el que nunca ha fallado no falla y nunca fallará. En Él sí puestos los ojos, y corramos la carrera que tenemos por delante hacia la vida eterna. Puestos los ojos en Él. Vamos a ir a nuestra última cita del día, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y nos dice, capítulo 2, versículo 36 al 39, nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, que era el que les estaba predicando, y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando hay arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, la muestra pública de que nos hemos arrepentido y convertido es ¿qué? El bautismo. Y la promesa es que si yo me arrepiento genuinamente y me convierto de mi mal camino, el Espíritu Santo me sella para el día de nuestra redención, de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Así que, a modo de conclusión, hemos estado hablando de verdades fundamentales y de verdades muy importantes en la vida cristiana. La reforma, como tomando los puntos primeros, es muy importante. Una de las frases que hablábamos esta semana es: después de las tinieblas, la luz. Después de la oscuridad, la luz. Eso fue la reforma. Después de la oscuridad vino la luz de la reforma. Y el 31 de octubre no es el día de las brujas, el día de los muertos, el día de los dulces, el día etcétera, el disfraz etcétera. No, es el día de la Biblia, es el día del cumpleaños de la Reforma Protestante. De esa luz que vino para que muchos fuéramos alumbrados y verdaderamente pudiéramos caminar en la verdad. Porque si eso no hubiera pasado, déjame decirte que si viviéramos aún, tú y yo estaríamos siendo esclavos de cantidad de herejías, de falsas interpretaciones, de falsas doctrinas y una cantidad de engaños, lejos de Dios y lejos de toda posibilidad de salvación. Esta palabra es verdaderamente muy importante. Yo espero que tú hayas podido tomar nota, o que si tienes necesidad vuelvas más adelante sobre esta enseñanza, para que tú entiendas que este libro contiene absolutamente todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y lo que te decía también lo rescato. A veces vamos horas y horas, años y años a estudiar una carrera universitaria desde que iniciamos la primaria, son aproximadamente 7 años, luego otros 6 años de bachillerato, luego 5 o 7 años de carrera universitaria ya. Y cuando hablamos de la vida eterna, de la salvación de nuestra alma, frente a lo cual la vida terrenal es solamente un suspiro, porque la eternidad es algo que no tiene principio ni tiene fin, y la vida nuestra es acá un suspiro en esa eternidad, pero nos esforzamos más de una década acumulando un conocimiento humano que solamente nos va a servir para unos cuantos años de trabajo, pero no va a aportar nada a nuestra vida eterna. Y para estudiar este libro, que tiene todas las riquezas que Dios nos dejó, todo lo que tiene que ver con la preparación para esa vida eterna que no va a tener fin,
le ponemos solamente 1 hora y media a la semana, 2 horas a la semana, y tú crees que verdaderamente estamos haciendo lo correcto. Verdaderamente no, porque si yo entiendo la magnitud de lo que es, las promesas que hay para el que se pierde y para el que se salva, yo me dedicaría más a este estudio. Y es la invitación que yo te hago. Desempolva esa Biblia que quizás tienes allí en tu casa abierta en el Salmo 91, creyendo que por tenerla abierta en el Salmo 91 vas a andar levitando de poder espiritual, y estúdiala. Porque la Biblia no es para tenerla guardada y limpia allá allá metida en tu armario, en tu librero, sino para estudiarla. Una Biblia rayada, marcada, es muestra de que es una persona fuerte en el conocimiento y en la vida espiritual. Así que vamos a orar en esta hora para quedar despedidos. Les agradezco a todos por haberme acompañado hasta el final y espero que verdaderamente esta palabra haya aportado algo a tu vida, verdaderamente en Cristo. Espero verdaderamente eso. Les pido también una oración especial por nuestro pastor Juan Guillermo. Él ha estado un poco con un tema de salud, entonces vamos a estar orando por él y voy a orar por cada uno de ustedes y vamos a estar despidiendo este servicio. Padre Santo, Dios maravilloso, en esta noche continuamos delante de tu presencia y yo estoy verdaderamente agradecido por esta palabra que ha venido esta hora a nuestras vidas, Padre Santo, y yo clamo que esta palabra que fue expuesta a cada persona que estuvo viendo este video, esta transmisión en vivo, sea verdaderamente alumbrado por tu palabra, bendecido por tu palabra y tu gracia sea sobre su vida, Señor. Gracias por cada vida que estuvo ahí. Gracias, Señor, por cada joven, cada persona, en cualquier lugar donde se encuentre. Yo le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y clamo que si están en ti, verdaderamente continúen hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y si aún no han aceptado tu nombre, tu verdad, tu testimonio, Señor, sean verdaderamente convencidos por tu Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio y vengan delante de tu presencia. Así que yo les bendigo, Señor, en cualquier situación y clamo tu perfecta voluntad, tu mano poderosa actuando allí, Señor. Oro en especial por nuestro pastor Juan Guillermo y su esposa. Les bendigo y clamo delante de ti por sanidad, por restauración, por fortaleza y que este tiempo sea verdaderamente de enseñanza, porque como tu palabra lo dice, a los que estamos en ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, la gloria y la honra es para ti, hoy y siempre. Gracias Padre Santo, amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes y esperamos que el próximo sábado sí ya podamos reunirnos. Por nuestras redes sociales estaremos compartiendo y por los grupos de WhatsApp sí podremos estar activos acá en 8 días. Así que bendiciones para todos, un abrazo en el Señor y feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias a Dios por esta hermosa promesa para todos nosotros hoy. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuánto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuánto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor,
la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Tu gracia sobreabundó, la gracia sobreabundó. Gracias, Jesús.